Prepárense para la explosión que sacudió los cimientos de la casa más famosa, un enfrentamiento épico entre Dalila y Mar que desveló una verdad tan oscura y despiadada que te dejará absolutamente sin aliento. ¿Qué ocurrió realmente en la prueba decisiva del codiciado boleto de finalista que destrozó sueños, encendió una furia incontenible y puso a prueba los límites de la lealtad y la competencia? La tensión en el ambiente era palpable, casi cortante, mientras los concursantes se preparaban para una de las pruebas más cruciales de la temporada, aquella que otorgaría el primer pase directo a la gran final. Dalila, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, visualizaba ya ese ansiado boleto dorado entre sus manos, una meta que había perseguido con uñas y dientes desde el primer día. Las indicaciones de Aldo, el estratega de la jugada, resonaban en el aire, susurros de dónde podría aparecer el objeto de su deseo. Mar y Alexis, siguiendo sus directrices, se movieron astutamente hacia la posición de Dalila, sembrando la primera semilla de lo que pronto se convertiría en un torbellino de indignación y polémica. Dalila, con la adrenalina disparada, se lanzó con decisión hacia la caja que consideraba suya, la que estaba más a su alcance, sin sospechar el artero golpe que estaba a punto de recibir. En un instante vertiginoso, Mar se interpuso en su camino con una agresión calculada, una embestida que la desplazó, robándole no solo la caja sino también su legítima oportunidad. El impacto fue un latigazo de incredulidad y rabia que se clavó en lo más profundo del espíritu de Dalila, viéndose obligada a reaccionar en una fracción de segundo, desviando su trayectoria hacia el lado opuesto, donde Alexis observaba atónito el desarrollo de la contienda. El juego, que se suponía justo y equitativo, se transformó en un escenario de confrontación, dejando a Dalila con un sabor amargo de despojo y traición en la boca. La jugada, una verdadera muestra de astucia que rozó la artimaña, culminó en una descalificación que Dalila no pudo procesar. Tomando la caja que Alexis había dejado libre, Dalila vio cómo sus esperanzas se desvanecían en el aire, mientras la confirmación de su exclusión resonaba como un eco cruel en su mente. La expresión de Dalila, una mezcla de dolor, sorpresa y una indignación manifiesta, no pasó desapercibida para las cámaras, que capturaron cada matiz de su profunda decepción. Estuvo tan cerca, a un parpadeo de distancia, de acariciar la gloria, de enfrentarse cara a cara con Mar en un duelo por el pase a la gran final. El resentimiento y la sensación de haber sido víctima de una maniobra desleal se agudizaron con cada minuto que pasaba. En la intimidad del vestidor, un espacio donde las máscaras caen y las emociones afloran sin filtros, Dalila encontró consuelo en Chiqui, su confidente incondicional. Ambas se sumergieron en una conversación cargada de desahogo y análisis, donde Dalila articuló la punzante herida que sentía, una punzada de injusticia que le carcomía por dentro. Fue algo que me dolió profundamente, una jugada que no esperaba y que me dejó una sensación horrible, confesó Dalila, con la voz aún teñida de la frustración del momento. Si eres de los que vibran con cada giro inesperado de esta competencia, de los que no pueden evitar sentirse parte de cada drama y cada triunfo, entonces no puedes perderte nada de lo que Elea Mitotera MX tiene para ti. Únete a nuestra comunidad, suscríbete ya y vive la intensidad de cada instante como si estuvieras allí mismo. A pesar del torbellino emocional, Dalila, con la cabeza un poco más fría, manifestó su intención de abordar la situación directamente con Mar más tarde, buscando una aclaración que pudiese disipar la densa atmósfera de conflicto que se había generado, anhelando evitar un escalamiento de los problemas dentro de la casa que pudiera afectar la convivencia. El diálogo con Chiqui se extendió, ahondando en las complejidades de la competencia y el impacto de la maniobra de Mar. Dalila, aún con la incredulidad grabada en su semblante, rememoraba cada segundo de la prueba, cada movimiento de Mar, cada indicio de la presunta estrategia de Aldo. ¿Sabes? Lo que más me molesta es haber llegado tan lejos, tan cerca de mi objetivo, solo para ser apartada de esa forma, expresaba Dalila con un tono de voz que revelaba la profundidad de su dolor. Chiqui, con la sabiduría que dan las experiencias vividas, escuchaba atentamente, ofreciendo palabras de comprensión y perspectiva. No era solo la descalificación en sí lo que pesaba, sino la forma en que se había producido, el sentimiento de que se había jugado sucio, despojándola de una oportunidad legítima por métodos cuestionables. La cara de Dalila lo decía todo, un mapa de emociones que pasaba de la consternación a una ira contenida, al comprender lo cerca que estuvo de la final. Esa prueba, ese boleto dorado, significaba mucho más que un simple pase. Era la culminación de semanas de esfuerzo, de sacrificios y de una lucha constante contra la adversidad. La posibilidad de un enfrentamiento directo con Mar en la final se había disuelto en un instante, reemplazada por la amarga realidad de una eliminación prematura y, a sus ojos, injusta.
El desahogo con Chiqui, más allá de la mera catarsis, fue un intento de Dalila por procesar la magnitud de lo sucedido, de ordenar el caos de emociones que la invadían, buscando un punto de apoyo en medio de la tormenta. Si este relato te ha enganchado desde la primera palabra, si sientes que cada detalle te envuelve en esta apasionante historia, te invitamos a que LA Mitotera MX sea tu cómplice. Suscríbete ahora y asegúrate de no perderte ni un ápice de las revelaciones más impactantes que están por llegar. Chiqui, buscando aliviar la carga de Dalila, intervino con una reflexión que buscaba humanizar la situación y poner en perspectiva las intensas emociones que se desatan en un contexto de alta competencia. Ya sé, pero querías descansar, le dijo, intentando mostrarle un lado diferente de la moneda, aunque Dalila rápidamente corrigió: no, ahorita ya no pasa nada. Lo que no me gusta es el haber llegado tan, ya, o sea, así emitiendo juicio. Así de claro, es normal, es un juego, se está compitiendo, entonces uno de repente se cae, como sabes. O sea, pero es normal, pero si yo te la seguía, si yo te seguía de no, pero a lo que no, pero lo dije, o sea, a lo que voy es me sentí así de caray. Tu cara era así, me sentí de verdad despojada y me enojé. La voz de Dalila se quebraba ligeramente al recordar la intensidad de su reacción, la impotencia de ver sus sueños truncados por una acción que consideró reprobable. Narró cómo se sintió juzgada por su propia reacción, como si su enojo fuese desproporcionado o fuera de lugar. Y luego cuando voy y digo no llegué así, pero fui y entonces fue así como de no, porque saludó a Gali, entonces ya te quedaste tú así y ya le bajaste la mano. Pero en ese momento estaba tan emocionada que ni siquiera se estaba dando. Y yo, bueno, pero yo sentí y dije, claro, no puedo ver a los ojos, no sabes, o sea, pero no está bonito que haya quedado grabado un juicio de esa moneda ya. O sea, tú ahora lo hablabas con ella y ya está. Porque se entiende, es una competición y cualquier cosa, explicaba Dalila, aún lidiando con el peso de la imagen que había proyectado y la interpretación que se le podría dar. La empatía de Chiqui se manifestó plenamente al compartir una anécdota personal que ilustraba la fuerza de las emociones en la competencia, un recuerdo que había permanecido grabado en su memoria por años. Yo me acuerdo una vez, no se me va a olvidar, con Yolanda Revilla. Yolanda Revilla era una niña de mi colegio y entonces jugamos a un juego donde poníamos una raya, no. Y uno al otro tiraba y el que pasara la raya pues perdía, no. Y eran competiciones de gimnasio, del gimnasio. Entonces era como mi chico contra y me tocó con ella y perdí y entonces como que hice como que me tropecé el pie y como que lloraba y todo. A mí, sabes, entonces, y no se me va a olvidar eso. Fingí que me había hecho daño en el pie del coraje de haber perdido, del coraje de que me hubiera ganado una niña. Y entonces me acuerdo que hice eso con Yolanda Revilla. Entonces, por eso te digo que es totalmente permisible en ese momento. Es como me empujó, ¿sabes? Y en cuanto se enfría tú dices, ya está. Entonces ahora, como se ha dicho, pues cualquier día. Chiqui relataba con una sonrisa comprensiva, viendo en la reacción de Dalila el mismo fuego competitivo que ella misma había experimentado de niña. Quería transmitirle a su amiga que esas emociones intensas son una parte natural del juego, que el instinto de victoria puede llevar a reacciones impulsivas, pero que con la cabeza fría se pueden superar los resquemores. La comparación con su propia experiencia pretendía normalizar la frustración de Dalila, validando su sentir en un momento de tanta efervescencia. Si cada palabra te mantiene al borde del asiento, anhelando desvelar el próximo capítulo de este entramado de pasiones y rivalidades, entonces LA Mitotera MX es tu lugar. No esperes más, suscríbete ahora y forma parte de una comunidad que vive la emoción al máximo, siempre con la información más explosiva y las historias más profundas. La intensidad del momento en que Dalila se sintió despojada y la forma en que Mar se le atravesó y la empujó para arrebatarle esa oportunidad dorada, es algo que no podrás sacar de tu mente. La furia, la indignación y la frustración que Dalila sintió al ser descalificada estuvieron a punto de llevarla al límite. ¿Fue una estrategia maestra o una traición imperdonable? La verdad detrás de las indicaciones de Aldo y la audacia de Mar, que dejó a Dalila a 1 milímetro de la gloria, te dejará boquiabierto. ¿Lograrán Dalila y Mar enterrar el hacha de guerra después de este escándalo que sacudió los cimientos de la casa? La conversación entre Dalila y Chiqui revela secretos impactantes sobre la psicología de la competencia y lo que realmente significa perder cuando la victoria está al alcance de la mano. Si no quieres perderte ni un solo detalle de cómo se desenvuelve este drama de alto voltaje y las consecuencias explosivas que traerá, asegúrate de que LA Mitotera MX sea tu fuente principal de información. No te quedes fuera de esta historia que lo tiene todo: drama, intriga y emociones desbordadas. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad para descubrir el impactante desenlace de este enfrentamiento que podría cambiarlo todo.
Te esperamos para desenmascarar cada secreto.